Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Pa'lante por Onda, la superestación. Y hoy, pues, siento no solamente amor, cariño, respeto, admiración por nuestro invitado, sino que además siento que es uno de esos representantes de este país pa'lante, de hoy y del mañana y del futuro. Ese futuro que se está construyendo en un futuro más saludable, porque hoy tenemos con nosotros al doctor Andrés Simón González Sirén. ¿Cómo estás? Buenos días, Michael. Muy bien, pa'lante. Bueno, esto es una maravilla porque fíjate que nos estamos permitiendo esa visualización junto, colectiva, de ese país pa'lante que somos de alguna manera, pero que nos estamos construyendo todos los días. Y a nosotros nos da mucho orgullo lo que ustedes han construido, no solamente con benemergencias, no solamente con assistance, no solamente con el impacto que han hecho, siendo reconocido el año pasado como emprendedor del año en los premios Ernst Young. Cuéntanos, ¿qué te da orgullo a ti de ser Andrés Simón González? ¿Qué hace de tu historia una historia para adelante? Michael, primero que nada, buenos días. Gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando por esta invitación. Qué orgullo estar a tu lado, ser miembro de esta comunidad pa'lante y además orgullosamente y con mucha humildad ser un embajador del país pa'lante que tú y muchos otros como tú estamos planteando en el país y además que lo estamos haciendo juntos, que me parece lo más bonito. Fíjate, lo que a mí más me emociona de ser Andrés Simón González es poder tener la capacidad de estar llevando un mensaje que viene y está hecho antes de que yo naciera y tener la conciencia plena de que ese mensaje, ese movimiento, esa tarea no es para mí, sino que es para otra generación. Entonces, de alguna manera u otra, yo me siento como un intermediario de la razón que en otros despertó. En mi caso particular fue la necesidad de darle más acceso a la salud de las personas y que además con muchísimo cariño lo traigo a esta conversación que comenzó mi padre siendo médico y enseñándome a mí el arte de tratar a otros seres humanos y justamente esa posibilidad que tenemos los médicos de dar más acceso a las personas. Y de él aprendí esta cualidad fundamental para poder llevar este mensaje que es comunicarte y atender al ser humano y no solamente atender la enfermedad. Cuéntanos una escena de esas que tú te imaginas, te visualizas aprendiendo. La mañana de hoy, en el Centro Médico de Caracas o en el Hospital de Niños de J.M. Los Ríos en San Bernardino. Además, muy interesante esa escena porque comenzamos acompañándolos. Este es el Andrés Simón de 13, 14 años, acompañando al doctor Luis González Serva a ver a sus pacientes posoperados. Y de cuarto en cuarto, y él presentándome como el bachiller González, ver cómo era la comunicación de ese paciente que está en una cama, adolorido, con su médico que acaba de curarlo de un cáncer, por ejemplo. Y de ahí, luego de pasar esa mañana con él en ese centro, digamos, un centro privado, caminar y bajar la avenida Erazo, llegando hasta la avenida Folmer en San Bernardino, los que conozcan Caracas, y llegar al Hospital de Niños J.M. Los Ríos, entrar a ver los pacientes pediátricos, igual posoperados, el mismo ser humano, con las mismas características, pero con una diferencia fundamental, que era en dónde estaban. A pesar de estar muy cerca, desde el punto de vista socioeconómico, estaban muy lejos. Y la calidad humana, que era intransformable, es decir, la misma que tenías en un sitio, la dabas en el otro sitio, es lo que a mí me hace recordar hoy en día esa escena de entender que los médicos somos justamente una herramienta para comunicar, una herramienta para atraer los mundos de esa manera como te lo estoy contando ahorita. Y de pronto dos jóvenes universitarios deciden, mientras estudian medicina, embarcarse justamente en dar acceso a salud. Esa historia desde la juventud hasta hoy en día,
que estás no solamente construyendo en el país, sino además en ese país más grande, porque nosotros decimos que Venezuela no solamente es un territorio, sino que es donde está cada venezolano en el mundo. ¿Cómo es esa transición? Mira, esa historia comienza justamente hoy, 9 de junio, Ujú. hace 18 años, Wow. en el Hospital Vargas de Caracas, en la Escuela de Medicina Vargas, cuando Luis Velázquez y yo, unidos por la pasión de ser fiebrúos, de ir a la emergencia a meter los ojos en donde no nos estaban llamando, muy tempranamente empezamos a hacer guardias. Ujú. Y de esas guardias empezamos a ver la realidad del hospital. Mm. Y la realidad del hospital es que llega mucha gente y no necesariamente llega gente que tenía que haber ido al hospital. Mm. Y por otro lado, a veces también llega gente muy tarde y no puedes hacer nada por sus familiares o por sus seres queridos. Entonces, de la manera más inocente, de la manera más febrúa y como somos nosotros, que somos abridores de puertas incansables, al igual que tú, y perseguimos cualquier oportunidad que se nos presente por enfrente, la revisamos, la curioseamos, empezamos a dar cursos de primeros auxilios los fines de semana. Y esos cursos de primeros auxilios que tenían el objetivo justamente de darle acceso a la información a las personas para que pudieran tener una mejor salud, nos llevó a un sendero de emprendimiento que en estos últimos 18 años no solamente ha transformado nuestras vidas como profesionales, porque nos llevó a tomar decisiones importantes como dejar la medicina clínica. Todo eso que yo vi que ustedes acaban de ver conmigo en esa sala del hospital y de la clínica, llegó un día en el 2010 en donde tuve que decidir dejarlo para poder emprender un camino un poco más grande, que era atender no solamente una persona a la vez, sino millones de personas a la vez. Cuando ven Emergencia, esa compañía que nació de dos fiebrúos, de dos emprendedores universitarios, ya se estaba consolidando después de habernos graduado como médicos. Decidimos crear no solamente una compañía que tuviera unos servicios, sino crear un sistema. Y ese sistema es el sistema de salud primario que evita las visitas innecesarias a la clínica o a los centros de salud cuando no es necesario, para darle mejor calidad de vida a las personas y disminuir los costos. Y eso, pues, es lo que nos trae en este camino de abrir más puertas y en las cuales seguimos. ¿Y crees tú que entonces para ir para adelante, por ejemplo, es necesario soltar algunas etapas del pasado para tomar las etapas del presente? Mira qué interesante. Yo en este proceso, no solamente de crecer y transformar a Benemergencia de una compañía a un sistema, y luego utilizar y entender que ese sistema estaba hecho para crear un movimiento, que es lo que hoy en día es Asistency, global además. Tuve muchas personas que me ayudaron. Una de esas personas, que fue la que me hizo entender realmente lo que tenía que hacer yo, tú sabes, como médico, emprendedor, joven, ¿qué te puedo decir? Surfista, artista, todas las facetas, tenía que de alguna manera entender cómo manejar una compañía que ya estaba en crecimiento, que es Benemergencia, y poder realizar un nuevo emprendimiento global, que es Asistency, y llevar también, digamos, esa persona, ese Andrés Simón, que también quiere transmitir este deseo de que todos podemos cambiar el mundo si no nos ponemos de frente. Y en esta tarea de hacer tantas cosas al mismo tiempo, tuve que aprender, yo creo que una de las cosas más importantes que me han enseñado, que es a apartarme, a delegar. Y eso te sonará, te resonará a ti perfectamente, porque fuiste tú, en una de nuestras conversaciones, que me dijiste, necesitas no solamente soltar, sino entender cómo ponerte en la posición para poder dejar que fluya y que continúen estas compañías y estos movimientos ocurriendo. Y fíjate que qué bonito, porque cuando hacemos y hablamos de tu historia y hablamos de la historia de cada uno de los invitados, en esa visualización del país para adelante, quizás en esas facetas que, como cualquier cosa y elemento en la vida, pues vamos pasando como individuos y como país, se vienen evoluciones muy importantes. ¿Qué recomendaciones tienes tú? Así, pero 3, 4 cosas que tú puedas decir, mira, es que estas 4 cosas son las que siempre me llevan a venir para adelante. Mira, la primera que yo creo que es importantísimo y a veces se nos olvida, es que para ir para adelante uno tiene que levantarse más temprano y acostarse más tarde. ¿Qué significa esto? Esto significa el sacrificio y la disciplina son necesarias. No hay manera de, digamos, hacer todo al mismo tiempo y uno tiene que aprender, bueno, a
a ecualizar tu vida a esa realidad. La segunda tiene que ver con el largo plazo. Y el largo plazo significa no saber qué va a ocurrir en el largo plazo. Yo no lo sé. Pero sí es estar totalmente abierto a que esas oportunidades que te vibran por dentro y que persigues, de alguna manera u otra terminan siendo puntos, que lo importante es que al final tú te puedas voltear y esos puntos tengan una gran figura y un propósito. Y eso me lleva, bueno, a este tercer punto que ya dije, que es el sacrificio y la disciplina, con la visión de largo plazo, no es nada si no tienes un propósito que sea superior incluso a ti mismo, en el sentido de, en mi caso, en el caso de Andrés Simón González, es el propósito de darle acceso a todas las personas al sistema de salud. Y eso es, como te digo, es un tema intergeneracional, es un tema que trasciende los 85, bueno, en mi caso espero que sean 100 y piquito años en este planeta, pero que nos puede unir a todos y que es lo que hace que tengamos ese idioma común, no solamente los venezolanos en todas partes del mundo en el que estamos, sino también con todas las otras nacionalidades que comparten, bueno, como todos los seres humanos, la razón de vivir, y esa es la razón para mí, es el propósito. Comenzaron la empresa Benemergencia a muy temprana edad, y ahora se embarcan en una aventura global llamada Assistancy, justamente para dar acceso a personas y venezolanos en el mundo a ese sistema de salud. ¿Qué has encontrado de esos venezolanos que pueden tener acceso a este servicio y que se encuentran en todo el mundo muy orgullosos de, bueno, que justamente sea una empresa venezolana o fundada en Venezuela que sea la que le da acceso a esos servicios primarios? Muy bien, bueno, fíjate, Assistancy es una InsurTech, que es una empresa dedicada a generar y a proveer servicios de salud y de seguros para emergencias médicas, destinada a que los migrantes puedan adquirir estos planes accesibles a sus familias en los países de origen. Esto quiere decir, un venezolano en Madrid o en Portugal puede asegurar a sus padres aquí en Caracas o en Barquisimeto, sabiendo que puede continuar con su vida allá desarrollándose y progresando mientras nosotros nos hacemos cargo de su salud aquí en Venezuela. Y esto tiene que ver, esta evolución tiene que ver con la experiencia y la preparación que tuvimos en estos últimos 18 años en Benemergencia, el uso de la tecnología para mejorar los procesos y hacerlo más accesible aún, y por último el conocimiento no solamente del sistema de seguros, sino de cómo hablarle a estas familias que están separadas por la oportunidad, no solamente por la crisis, sino la oportunidad de superarse, y que definitivamente están ayudándose los unos a los otros, pero de una manera que resulta muy impersonal, que es el tema de las remesas. Entonces, nosotros qué estamos haciendo y qué le decimos a todos estos migrantes, hoy en día además, muy bonito, no solamente venezolanos, porque como la salud es un tema universal y nuestra solución del sistema de salud que permite el acceso a las personas es una solución universal al problema universal, que es que el sistema está roto y nosotros estamos aquí para arreglarlo. Es el mensaje es decirles que justamente a través de este mecanismo, a través de Assistancy, pueden ayudar a sus familias con algo más importante que el dinero, que es justamente la tranquilidad de que al momento de una emergencia, nosotros que somos médicos para siempre, retirados, pero seguimos en el sistema de otra manera y cambiándolo, nosotros nos encargamos de esa situación. Y hoy en día, además que se sientan muy orgullosos como nosotros nos sentimos de ser venezolanos, de representar la venezolaneidad que queremos ver, pero también entender que el mundo es global y por eso Assistancy ya está en la República Dominicana, en México, en Honduras y próximamente, en cuestión de días, abrimos la operación en las Filipinas, del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. En donde hay muchísimos migrantes que viven, por ejemplo, los filipinos en los Emiratos Árabes, en Dubái, otros viven en Europa y ayudan a sus familias en Manila, en las Filipinas, igual que lo hacen los venezolanos con sus venezolanos aquí. Y nosotros lo que estamos haciendo es el vaso comunicante de ese cariño de la familia y poniéndolo justamente en donde más importa. Y solamente te quiero dejar un dato que recientemente salió. Más de 500 millones de personas al año entran por debajo de los niveles de pobreza a razón de una emergencia médica porque no tenían cómo pagar. Esto es información del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos hablando de un problema global, gigantesco. Gigantesco, que de alguna manera has mencionado una palabra
reiteradas veces, que es la palabra familia. Y aprovechando esa palabra familia, sabiendo que tienes 3 hermosas hijas, una recién llegada a este país, pues te pregunto, ¿qué mensaje tendrías tú para tus hijas? ¿Qué quisieras una vez? Porque ya entendimos cómo tu padre te dejó ese mensaje y te lo dejó muy claro. Ahora, ¿qué mensaje le estarías tú dejando a tus hijas para cuando pues Dios nos deje para el otro lado, no el mundo, sino el otro lado, En otra dimensión. en otra dimensión? Mira, yo creo que habiendo pasado por estas transiciones desde el joven surfista y músico al médico, al emprendedor empresario y hoy en día al transformador de estas situaciones que hemos encontrado, yo le diría a mis hijas que el mundo y el futuro es lo que tú quieres que sea. Y por eso no hay nada más importante que persigan sus sueños, no de manera alocada y sin sentido, que persigan sus sueños, aquellos sueños en los que ven un propósito de sentirse humanos, de sentirse pertinentes, de sentirse útiles para este planeta. Y eso termina siendo, digamos, para mí la fuente de mi felicidad. A pesar de que, fíjate tú, para mí fue algo un poco complejo. Mi padre me entrenó para ser médico. Confió en que yo iba a continuar su legado en la mesa de operaciones, en el quirófano. Y fue muy difícil la decisión de decirle a mi padre, cuando todavía estaba en esta dimensión, en ese momento decirle, mira, me voy a retirar de la carrera para dedicarme a este sistema. Eso fue complejo. Entonces yo quiero que ellas vivan esa libertad de ser los mejores seres humanos que puedan ser. ¿Qué 2 características de alguna manera crees que podamos entender que nos lleva hacia, ya no para adelante, sino para atrás? Porque a veces hay que saber qué nos lleva para atrás para poder ir para adelante. ¿Qué son esas cosas que no deberíamos repetir para no ir para atrás? Lo que no deberíamos repetir, fíjate tú, nuestro caso, qué interesante. Nosotros estamos yendo hacia el futuro de la medicina, de la salud, buscando en el pasado, porque todo nuestro sistema es de evitar las clínicas y los hospitales cuando nos hace falta. Y esto significa quedarse en casa. Además, tú sabes, nosotros, entre paréntesis, 16 años después de haber comenzado este sistema de quedarse en casa, llegó la pandemia y todo el mundo empezó a entender el idioma de quedarse en casa. Entonces, el hecho de poder ver el pasado para entender el futuro nos lleva, en el caso particular de salud, que es la primera punto que te voy a colocar, es que no siempre la tecnología está hecha para buscar algo nuevo. Lo que ya existe puede ser la solución a los problemas que estamos buscando. Yo creo que eso nunca deberíamos nunca repetir que lo nuevo siempre es lo mejor, en absoluto. Lo viejo tiene muchísimo valor. Bueno, y además tiene experiencia. Entonces, es muy importante ese balance para no volver para atrás. Y el segundo, no quiero dejar por fuera la oportunidad de decir cómo podemos continuar en un país para adelante desde el punto de vista de esta gran empresa que se llama Venezuela, en donde hay proveedores, en donde hay empleados y en donde hay dueños. Pues yo como ciudadano soy dueño de esta empresa que se llama Venezuela, al igual que tú y al igual que todos los que están con nosotros aquí. Y yo creo que la manera de que nuestro país continúe en este sendero de poder ir para adelante es que entendamos que nada extraordinario se hace solo, nada extraordinario se hace dividido. Todo lo extraordinario, que es para lo cual nosotros estamos en este mundo, se hace juntos. Entonces, esto es un equipo de 30 millones de personas. Y para cerrar, entonces, mi pregunta es, nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos al futuro. ¿Qué visualizas en ese país para adelante? ¿Qué ves ahí? El mar. Todo funcionando, la gente otra vez aprovechando las bellezas y las maravillas de este país. Bueno, sí, ¿dentro de cuánto tiempo? Porque si es dentro de 10 años, me veo literalmente sentado en la arena con todo el mundo disfrutando de lo maravilloso de este país y sobre todo de esa gran oportunidad de ver hacia atrás esos 10 años que pasaron después de hoy y entender
que ahora todo el mundo tiene acceso, no solamente a lo que estamos haciendo nosotros, que es salud, Ujú. sino tiene acceso a la educación, tiene acceso a superarse, a buscar ese futuro. Eso es lo que yo veo para nuestro país. Pues gracias por regalarnos esa imagen de futuro, gracias por hacer en el presente y gracias por estar acá y hacernos sentir orgullosos de ser parte de ese país para adelante. Gracias por ser además parte de Benemergencia y Assistance y de Andrés Simón, y vamos para adelante. Un aplauso. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones, comparte junto a Michael Melamed su pasión en creer en un país pa'lante. Por Onda, la superestación. Así somos.